暗闇の中で빛을 찾아서 una chispa en la profundidad. Lejos de la luz del sol, donde la piedra es rey, bajamos al abismo siguiendo una promesa. El eco de los martillos resuena en la pared, pero la luz de mi alma nunca se dispersa. Sombras de gula intentan devorar el valor. Duryodhana. Juntas haremos que la tierra vuelva a brillar. Enciende la chispa que brilla en la mina. Moeru Kokoro marca el destino. Bajo el peso del mundo no voy a ceder. Mi fuego rojo es el amanecer. Urihamke, con furia y lealtad nacimos del fuego. Este video es patrocinado por Marcos Saiz Sedano. Libro 2. El libro del hierro. Capítulo 18. El vuelo del ratón y el aguijón oculto. 1. El lanzamiento. Operación Ratón. Todo sucedió en cuestión de segundos. ¡Ahora!, gritó Luna. Traya clavó sus botas en el suelo y levantó su escudo en un ángulo de 45 grados, reforzándolo con magia de tierra para que fuera tan duro como un diamante. Luna corrió hacia ella, saltó sobre la rodilla de la enana y se hizo un ovillo sobre el escudo. «Vuela, ama», rugió Ino. La chica jabalí golpeó la parte trasera del escudo con sus guanteletes cargados de explosión. ¡Pum! Luna salió disparada como una bala de cañón humana, directo hacia el cielo donde flotaba Belcebú. Mientras volaba, desenrolló los cables de Mithril unidos a sus kunais. «No te escaparás», gritó Luna, lanzando los kunais. Los proyectiles se enrollaron alrededor de las alas de insecto del general. Luna tiró con todas sus fuerzas, usando su propio peso y la inercia para desequilibrarlo. ¿Qué? Belcebú, sorprendido por la audacia de una mosca, perdió el equilibrio y descendió bruscamente unos metros. 2. La carga del martillo real. En el suelo, el rey Thorin y Setsuna aprovecharon la distracción. «Setsuna, dame todo lo que tengas», bramó el rey, levantando a Rompemontañas. Setsuna colocó sus manos sobre la espalda del rey. Sus 9 colas se desplegaron y brillaron con una luz blanca cegadora. Transferencia de maná, colmillo blanco. Una cantidad masiva de energía fluyó hacia el martillo. El arma comenzó a vibrar y a brillar con una luz tan intensa que parecía un pequeño sol. Si ese golpe conectaba, ni siquiera la armadura de un general podría resistirlo. «Golpe de la montaña celestial», gritó Thorin, preparándose para saltar y aplastar al demonio caído. 3. La llegada de las 5 pestes. Belcebú, forcejeando con los cables de Luna, miró hacia abajo y vio la luz del martillo. Sus ojos se entrecerraron. «Ingenuos», siseó. «¿Creéis que vine solo?» El general chasqueó su lengua bífida. Del suelo, justo alrededor del rey y Setsuna, la tierra explotó. 5 sombras rápidas y letales emergieron. Eran las 5 pestes, demonios de élite, delgados como esqueletos, armados con guadañas de hueso y cubiertos de pústulas venenosas. «¡Proteged al amo!», chillaron las pestes. Antes de que Thorin pudiera lanzar su ataque, 3 pestes se lanzaron sobre él, bloqueando el martillo con sus cuerpos y armas. La explosión de energía ocurrió prematuramente.
lanzando al rey hacia atrás. Las otras dos pestes atacaron a Setsuna, obligándola a cortar la conexión de maná para defenderse con sus abanicos. ¡Maldición!, gritó Setsuna. Nos han separado. 4. Juguetes rotos. El plan había fallado. Los adultos estaban ocupados luchando por sus vidas contra la élite. Arriba, Belcebú recuperó el control. Con un movimiento brusco de sus alas, rompió los cables de mitril de Luna como si fueran hilo de coser. ¡Luna!, gritó Traya desde el suelo. Luna cayó, rodando torpemente sobre los escombros. Se levantó rápido, pero estaba jadeando. Ino y Traya corrieron a su lado, formando una barrera defensiva, pero se notaba el terror en sus caras. Estaban solas contra el general. Belcebú descendió lentamente. Ya no se reía, parecía irritado. Un buen intento para hacer basura, dijo el general, caminando hacia ellas. Ino intentó atacarlo con un puñetazo de fuego. Belcebú ni siquiera la miró. Le dio un revés con el dorso de la mano que la mandó volando contra una pared, dejándola inconsciente. ¡Ino!, gritó Traya, lanzando su martillo. Belcebú lo atrapó con una mano y lo trituró como si fuera papel de aluminio. Luego pateó a Traya, sacándola de combate con las costillas rotas. 5. El aguijón oculto. Solo quedaba Luna. Estaba temblando, con colmillo de sangre en la mano, pero sabía que no tenía oportunidad. Belcebú se detuvo a 1 metro de ella. «Shiro te quiere viva», susurró el general, acercando su rostro al de ella. «Pero no dijo que te quería entera». Luna intentó levantar su espada para atacar, un último gesto de desafío. Fue demasiado lenta. Belcebú sonrió. De su abdomen, oculto bajo las placas de su armadura, se desplegó un cuarto brazo, delgado y terminando en un aguijón negro y largo como una lanza. «Shh, cluck». El sonido fue húmedo y repugnante. Luna se quedó paralizada. Bajó la mirada lentamente. El aguijón de Belcebú había atravesado su abdomen, en el costado izquierdo, justo debajo de las costillas. La punta negra asomaba por su espalda, goteando sangre roja y brillante sobre las piedras de la plaza. «Ah». Luna intentó hablar, pero solo salió aire. La espada se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un tintineo metálico que resonó en el silencio repentino de la batalla. «Una lección, pequeña zorra», susurró Belcebú al oído de la niña empalada. En el mundo real, la valentía no detiene a los monstruos. Belcebú retiró el aguijón de un tirón violento. Luna colapsó en el suelo, sus manos intentando inútilmente tapar el agujero en su cuerpo, mientras su visión se volvía negra y los gritos horrorizados del rey Torin y Setsuna sonaban muy, muy lejanos. El viento nos acaricia otra vez. Dejamos atrás la oscura pared. Un plato caliente, un poco de miel y risas que curan la sed. Y no ya duerme abrazando el tazón. Traya descansa por fin su rincón. No matter how dark the caverns can be, you are the light that is guiding me. Step by step we found our way out, without a single doubt. We are walking under the same blue sky. Juntas no hay nada que nos haga caer. 我们一起走，朋友在身边。Mañana el viaje vuelve a empezar, but
soñar. Heavy boots and very tired feet, but seeing you smile makes it all complete. 笑声温暖了我的心。